aquí, no sé si hay algún repetidor, cosa que nos alegraría. Vamos a hablar de sexo, algo que ya saben que nunca ha sido fácil en ninguna época, ni siquiera en el siglo XXI, que parece mentira. Porque creemos que estamos curados de espanto y resulta que no. Sigue siendo un tema tabú, y más si estamos hablando de comunicarnos con nuestros hijos y hablar sobre este tema, sexo. Nuestros hijos se pueden enterar de muchísimas cosas, a través de las redes, de los amigos, pero ¿con ustedes hablan? Es una pregunta, ¿con ustedes hablan? Sí. ¿De sexo? Sí. Ah, sí. Bueno, qué bien, qué de cosas nos van a contar entonces. Primero vamos a dejarles hablar a ellos, a los más jovencitos, que van a estar con nosotros y que son los protagonistas de esta charla, sin duda. Nerea, hola. Yo. Sí, hola. Estás en clase. Nerea, Andrea y Christopher, ¿qué tal? Bien. Bien, bueno. A ver, ¿tenéis toda la información que necesitáis acerca del sexo? No sé, es que depende, porque toda información es poca. Nunca vas a estar seguro de todo de que tienes toda la información. Y no sé, supongo que, no sé ellos, pero desde mi punto de vista creo que tengo suficiente información para saber cómo debo hacer las cosas, si las debo hacer, a qué edad y todas esas cosas. No sé... Sabéis mucho ya, ¿eh? ¿Y vosotros qué? ¿Creéis que tenéis toda la información que necesitáis? ¿Es fácil de llegar a ella? No, yo pienso que no, aunque sea fácil por internet y por todos los métodos que tenemos hoy en día, pero yo pienso que no, más que nada porque nunca he preguntado. ¿Has preguntado a quién? Pues ni a mis padres ni a nadie. O sea, que hablar de sexo... Nada. Yo no. Bueno, tú sí. ¿Y tú, Christopher? Yo tengo una poca información que me aportaban mis padres, porque yo con ellos hablo de vez en cuando de este tema. Y luego también lo que te pueden decir en charlas así, y aparte los métodos que hay hoy en día de internet y esas cosas. Y esas cosas, vale. Entonces, ¿con la familia quién hablaba? Yo. Vale. Una cosita, a ver si alguien me puede ayudar, que se me ha olvidado darle al rec. Es que como soy asignatura, se me ha olvidado dar al rec a la grabadora. Bueno, ¿hablabas con tu familia y de qué habláis? ¿O cómo les cuentas las cosas? ¿O no sé, qué les preguntas? Pues yo sobre todo hablo con mi madre. Y no sé, yo le pregunto todas las dudas que tengo. No me da ninguna vergüenza porque al fin y al cabo es mi madre. Y si tuviera que preguntarle a alguien o algo de eso, supongo que es la que más experiencia tiene y la que más me podría ayudar. Entonces, no sé, yo con mi madre tengo mucha confianza. Vale. ¿Y nos puedes contar cuál ha sido la última pregunta que le has hecho a tu madre? ¿A qué edad perdiste la virginidad? No te vamos a decir que nos lo cuentes. Esto no es un concurso, seguimos. Bueno, que cuando queréis información sobre algún tema que tiene que ver con sexo, ¿dónde creéis que está la mejor información? De tus padres. Sí, en los adultos. ¿Sí? Pero si luego no habláis con ellos. Pero por vergüenza... Pues entonces no te informas. Bueno, no te informas, pero la mejor información la tienen ellos. Creo yo. ¿Y Christopher, qué dices? Yo los padres. ¿Y te preguntas todo? No todo. O sea que cuando quieres saber ese no todo, ¿dónde vas a buscar la información? Pues a lo mejor a un familiar mío que no me cuesta tanto decírselo como a mis padres. Que tienes así más confianza, ¿no? Sí. ¿Y te fías de lo que habláis entre los amigos? ¿Os fiáis? Yo no. No. Depende. ¿Con qué amigo? ¿Que te fías de los que tienen más experiencia? Sí, más confianza. Ya. No puedas hablar de esos temas. Bueno, aquí estáis súper acompañados para que aprovechéis hoy y preguntéis todo lo que queráis. Y aparte decía que bien acompañados porque justo a tu ladito, bueno, justo a tu ladito tienes una enfermera, Curtis Fresneda. Buenas noches. Hola. Que luego tendrás también cosas que aprender de ella. Pero un poquito más allá tienes a María José Ruiz, que es técnico del área de salud de Cruz Roja. Y bueno, pues desde hace años, si no me confundo, me decías que no existe ningún centro de planificación familiar en Ciudad Real, algo que es fundamental, a mi parecer, no sé los demás lo que opinan. Y si los jóvenes se encuentran en algún aprieto, yo no sé a quién van a preguntar. Ellos dicen que a sus padres, pero yo recuerdo que a mis padres precisamente no les preguntaba por los aprietos que tenían y no salir de ellos. Muchos de ellos pasan por talleres en Cruz Roja y me contabas cosas que yo pensaba que esto se había pasado, ¿no?
que cosas que pasaron hace 20 años, como pensar que cuando tienes la menstruación no te puedes quedar embarazada. ¿Qué te cuentan? Bueno, pues yo vengo, como ha dicho Gemma, de Cruz Roja, damos unos talleres en toda la provincia de Ciudad Real, talleres de sexualidad, y lo que tratamos de dar en esos talleres, pues damos sobre todo educación sexual, ITS y anticonceptivos. Lo que nos encontramos en esos talleres, la primera pregunta que hacemos al llegar, sobre todo es con quién hablan estos temas. ¿Con quién hablan estos temas? Es curioso que no hablan con la familia, el 90% de los adolescentes no han hablado nunca con la familia. Lo más lógico y lo que nos suelen decir es que lo hablan con los amigos. Los amigos tienen el mismo concepto de sexualidad que puedan tener ellos. Al principio de los talleres hacemos una dinámica, ponemos solo la palabra sexualidad en la pizarra y que nos digan palabras relacionadas con sexualidad. Las palabras que nos suelen decir pues son casi todo posturas, es decir, no saben decir otras palabras, pues compromiso, confianza, intimidad. Parece que todo eso no forma parte de la palabra sexualidad. ¿Vale? Otra cosa, como decía Gemma, de los mitos y todo eso, todavía siguen pensando que cuando tienen la regla no se pueden quedar embarazadas, o si lo hacen de pie o en el agua tampoco. Es decir, muchísimos mitos que nos quedamos asombrados que todavía haya gente, y sobre todo adolescentes, que sigan pensando de esta manera, y sobre todo que los sentimientos no tienen que ver nada en las relaciones. Todo esto también te das cuenta cuando nosotros pasamos una serie de test y de encuestas, es que empiezan muy pronto. Otra de las preguntas es que si creen que solo es un acto físico y no tiene que ver nada mental. Entonces nosotros es por donde empezamos. Empezamos diciendo que tiene mucho mental. Empezamos desde ahí a abordar la sexualidad. Más cosas que, bueno, es que charlando con ella es sorprendente, lo que se aprende. Entre otras cosas me decías que, bueno, que luego nos contará Cortés Fresneda por los índices que hay de contagios de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la hepatitis o el virus del papiloma. Evidentemente los preservativos no se utilizan lo que se debería. Sí, es sorprendente que además ellos mismos te lo dicen, que no usan. Hoy, por ejemplo, yo a última hora estaba dando un taller de sexualidad. Era la última charla y es donde tratamos los métodos anticonceptivos, y el preservativo no se lo quieren poner, ha bajado mucho el índice. Te dicen lo mismo de siempre, que no se siente igual, que no están cómodos, y es sorprendente. Muchos de ellos también, nosotros lo damos para tercero o cuarto de la ESO, no saben poner el preservativo, no saben ni abrirlo, muchas veces porque lo rompen al abrirlo. Entonces es un tema que yo creo que es muy importante, sobre todo que es una educación sexual que tiene que empezar sobre todo en la familia, porque nosotros si le damos talleres no podemos cubrir tampoco toda la demanda que se nos pide de los centros, porque es a nivel provincial, nosotros estamos aquí en Ciudad Real, y entonces sí que yo creo que es una educación que el padre y la madre se tienen que sentar con su hijo para hablar de estos temas. Y hay una edad, antes, es lo que decíamos cuando empezamos con este proyecto, a lo mejor hasta los 17, 18 años no tenían relaciones sexuales. Ahora mismo con 13 y 14 años, aunque parezca sorprendente y no estén cualificados ni tengan la madurez suficiente, tienen relaciones sexuales. 13, 14 años. ¿Por aquí cuántos padres o madres tienen hijos, hijas con 13, 14 años? Bueno, pues habrá que hablar con ellos, porque a lo mejor están ya ellos intentando investigar. ¿Qué dudas tienen cuando se acercan a los talleres? ¿Qué es lo que te suelen preguntar? Bueno, aparte de lo que decíamos, ¿no? Sí. De lo que, si lo hago de pie no me quedo embarazada, ¿no? Sí. Me imagino que habrá cosas que les preocupan, ¿no? Les preocupan muchas cosas, sobre todo porque este tema tiene un desconocimiento enorme porque nunca lo han hablado. Entonces todo lo que tú le dices, desde que empezamos los talleres hasta que terminamos, de todo lo que hablamos, es nuevo. Es decir, en ese sentido ellos tampoco te suelen preguntar mucho por qué, porque no tienen información, no les ha llegado la información. Entonces para ellos es todo nuevo, todo lo que les vas contando. Es decir, a lo mejor llegas al centro y te dicen, pues mira, o con PCTI, o con SEI, es más problemática esta clase, o tal, o son muy habladores. Están en absoluto silencio, es impresionante. Muchas veces han quedado los tutores a vernos y dicen, es impresionante cómo se comportan, porque claro, no tienen información y todo lo que les estamos diciendo es nuevo para ellos. Entonces es muy interesante. Sí. Hablamos de que estas charlas que imparte Cruz Roja por toda la provincia, claro, es imposible para ellos abarcar toda la provincia, porque no pueden dar abasto. Que en Ciudad Real no existe ningún centro de planificación familiar, cosa que hace años, por lo menos en otras provincias, existían. Y nos parece mentira que esto esté ocurriendo ahora, ¿no?
Sí, el año pasado nosotros estuvimos haciendo, porque vimos la necesidad de ver si había algún centro, algo para que los jóvenes se acercaran. Y vimos que no hay ningún centro, porque el de planificación lo quitaron, entonces no hay ningún punto de referencia. Nosotros también cuando damos los talleres lo decimos que vayan a Cruz Roja, pero les da mucha vergüenza. Es decir, nosotros antes sí que les decíamos que se pasaban por Cruz Roja para coger preservativos y todo eso, pero la verdad que los últimos 2 años nosotros no nos dan, es decir, no tenemos presupuesto para comprar preservativos, no se compran, y también se ha acercado muy poquita gente a por preservativos por la vergüenza que les daba acercarse a ello, aunque no les hiciéramos preguntas porque era más incómodo para ellos todavía solo darle los preservativos, y el que quería le dábamos información, pero no se acercan ni a pedir información ni a pedir preservativos. Es un tema, yo creo que ahora mismo es bastante tabú todavía. Una cosa que quería apuntar, que hablando contigo antes, y bueno, no lo habíamos anotado, me decías que también es impresionante el índice de chicas que van con la píldora el día después. Sí. Y claro, esos son unos desarreglos impresionantes, pero ¿no saben que es tan peligrosa? No saben los efectos secundarios que tienen. Hasta que nosotros no llegamos y lo decimos, no saben. Porque ellos lo normal lo que han hecho es coger, ir a la farmacia y comprar la píldora. Entonces, ha habido casos que la píldora se la han tomado a lo mejor en un año 3 o 4 veces. Entonces nosotros cuando les hemos dicho los efectos secundarios que tenía eso, se han quedado todas como diciendo, es imposible, cuando ellas saben que se la han tomado y se han sentido mal, y lo han pasado bastante mal. Lo que pasa es que, claro, como muchas veces también nos hemos encontrado que se la han tomado porque no han tomado precauciones, no se han puesto el preservativo. Entonces, el método más de emergencia es ir a la farmacia y comprarla. ¿Les preocupará quedarse embarazadas? ¿Les preocupa a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes con quienes estamos hoy acompañados, el tema de la transmisión de enfermedades sexuales? ¿Les preocupa? ¿De eso no hablan? Sí, les preocupa, lo que pasa es que tienen mucho desconocimiento. Muchos de ellos no saben ni lo que es. Cuando tú pones ITS, pones el PowerPoint, escribes algo en la pizarra, muchos de ellos no saben lo que es un ITS. Vamos a preguntárselo, ¿vale? ¿Qué es ITS? ITS. Sí. Bien, venga, seguimos con el examen. Más. Pues yo que sé, SIDA, el VIH, que lo mismo, ¿no? Digo yo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes cómo se contagia? ¿Lo tienes claro? A ver, que he dicho pues claro, muy segura, pero yo creo que sí. ¿Ah, sí? No. Cuéntaselo a María José, a ver si aciertas. A ver, primero solo una conducta de riesgo para poder coger el VIH. ¿Cómo? A ver, Una conducta de riesgo, algo que tú hagas que puedas tener el VIH. pues no usar preservativo. Sí, pues una de las reglas. ¿Y si te das un beso? Si te das un beso, ¿también no te contagias o no? Claro que no. A ver, ¿sí o no? No. A ver, sí o no. No, espérate. Que no. O sea, que me puedo besar. Sí, con tranquilidad. ¿Y la hepatitis? La hepatitis es por la sangre. O algo de eso. Ahí tienes a la experta. ¿No? Tiene algo que ver con la sangre. Que también se contagia por pincharte droga, ¿no? Por el uso de jeringuilla. Y te lo puedes contagiar y pues también es una enfermedad. Lo que pasa es que siempre me he preguntado cuáles son los síntomas del SIDA y de todo eso. Pues pregunta, aquí están para eso. Ah, vale, bien. Ya, enseguida que vamos a con Cortes Fresneda. Porque la verdad que los datos nos impresionan, ¿no? Que sea tan fuerte lo que está ocurriendo. Sí que nos preocupan las enfermedades de transmisión sexual y por eso mismo queríamos contar con más profesionales. En la actualidad, de cada 4.000 nuevas infecciones que suceden en España cada año, el 30%, estamos hablando de VIH, el 30% corresponden a menores de 30 años. O sea que es un porcentaje bastante elevado. O sea que algo no les ha debido de quedar claro, ¿sabes? No sé qué ha pasado, que ahí no se ha explicado. En su mayoría pues, son provocadas por mantener relaciones sexuales. A ver, vamos allá, cortes. Hepatitis, VIH, ¿cómo se contagia? Buenas tardes. Buenas noches. Pues precisamente hay mucha confusión con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, cuál es el mecanismo de transmisión, si se contagian por la saliva, si tener un contacto de riesgo implica un contagio, entonces todas esas cosas son las que vamos a intentar aclarar ahora. Se le llama enfermedad de transmisión sexual porque una de las vías de transmisión es precisamente las relaciones sexuales
principalmente sin preservativo, sin protección. Pero el resultado final es el mismo, te contagias de una enfermedad y al final va a haber unas consecuencias que en el caso del VIH van a ser normalmente más a largo plazo, en el caso de la hepatitis suelen ser más inmediatas. Lo principal es que hay que saber que no es la única vía de transmisión, como tú has dicho. También se pueden contagiar ciertas enfermedades por el uso compartido de jeringuillas. El mecanismo de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual es a través de un contacto bien con fluidos corporales, como puede ser el semen, como puede ser el fluido vaginal, como puede ser la sangre directamente. Yo contraigo un virus, yo recibo unos efectos sobre mi organismo y esos efectos pueden ser más o menos tardíos. ¿De acuerdo? Pero no siempre que hay un contacto de riesgo va a implicar un contagio. ¿Cuál es el problema? No nos podemos relajar en ese aspecto, no podemos decir no va a pasar nada, es solo una vez, es una persona que conozco, es mi pareja de confianza, llevo X años, lo conozco desde pequeño. No conocemos nada de esa persona y cada uno puede haber tenido las relaciones previas que haya considerado y por tanto, y con otras personas que tampoco tú vas a conocer. Entonces, siempre hay que tener la precaución de decir puedo contagiarme con algún tipo de virus, de bacteria, de hongo, por tanto yo voy a intentar poner protección y solo si va a ser mi pareja estable, pues puedo confiar en esa persona cuando ya llevo un tiempo y sé que no va a haber ningún tipo de riesgo. Incluso hemos estado con analíticas, como por ejemplo una mujer embarazada que tiene todos los controles de embarazo, etc. Por tanto, no nos podemos relajar, es muy importante que la gente joven y mayor entendamos que no es que una vez no pase nada, es que puede ser la vez que te vayas justo a contagiar. Entonces hay que tener especial precaución con eso de relajarnos y actuar de forma un poco, dejándonos llevar, como se suele decir. A ver, Nerea, Andrea, Christopher, el virus del papiloma, ¿os suena? Eso nos han vacunado este año, sí. Eso lo sé. ¿Sabéis por qué os han vacunado? ¿Nos han dado esa información? Bueno, pues aparte del virus del SIDA y del virus de la hepatitis, hay otros ciertos virus, como por ejemplo el virus del papiloma, que es algo relativamente reciente y un poco también desconcertante, porque es un virus que, igual que antes hemos hablado de que el virus de la hepatitis y el virus del SIDA sí necesitan contacto con fluidos, como puede ser la sangre o el semen, como antes hemos dicho, el virus del papiloma no necesita un contacto con estos fluidos corporales, de manera que simplemente un contacto de los genitales de las dos partes de una pareja puede hacer que haya un riesgo de contagio. ¿Cuál es el problema? Pues no por eso podemos decir, bueno, como solo con el contacto yo ya me puedo contagiar, pues no uso el preservativo. El preservativo sí que disminuye el riesgo porque hay una gran zona que no entra en contacto, pero hay más partes de los genitales que tenemos que entender que en ese sentido no están protegidos con el preservativo y que sí que puede haber riesgo de contagio. Es una enfermedad parecida o es un virus muy parecido al virus del herpes simple, que es un virus de transmisión también de contacto. Son heridas o verrugas que aparecen en la piel, no es una enfermedad venérea en el sentido de que hay una transmisión a través de la sangre, sino simplemente por el contacto. Las manifestaciones son este tipo de verrugas o de heridas, pero normalmente suelen ser internas en el caso de la mujer y no se aprecian. De ahí la importancia, desde el punto de vista de enfermería y medicina, del diagnóstico previo de que una posible lesión pequeñita que no se detecta en el cuello del útero o en la vagina evolucione a un cáncer, que es el problema principal del virus del papiloma humano. Se ha comprobado que gran parte de los tumores de cuello uterino están muy relacionados con mujeres infectadas por el virus del papiloma. De ahí la importancia de la prevención. La única forma de prevenir 100% un poco segura sería la administración de la vacuna, mientras que en el caso del SIDA y del VIH y de la hepatitis no tenemos esa vacuna, por lo tanto la única forma de prevención ahí sí que es el preservativo, ¿vale? Nos han quedado un poco preocupadas, ¿eh? No. Te estaba viendo ahora mismo la cara de las dos, digo, Hay que explicar que la vacuna no es contra el cáncer, eso tiene que quedar muy claro porque muchos padres están muy preocupados pensando si es una vacuna contra el cáncer, ¿va a tener algún efecto? ¿Va a poder desarrollarse la enfermedad? No es una vacuna contra el cáncer, es una vacuna contra un virus que se ha comprobado que está muy relacionado con un tipo de cáncer, ¿vale? Entonces, si prevenimos el virus, podríamos prevenir ese tipo concreto de tumor en la mujer. bueno, mucha También puede información. aparecer en el hombre, es una cosa que hay que aclarar, no solo afecta a las chicas. Christopher. Muchos se están vacunando a las chicas porque son las que principalmente van a poder desarrollar este tumor del cuello del útero, pero el chico es el que transmite y la chica se lo transmite al chico y el chico a la chica, o sea que los chicos no se pueden relajar tampoco en ese sentido, ¿vale? Porque sí que puede haber pues también algunas verrugas, lesiones o incluso algún tumor aislado, mucho menos que en la mujer.
de la mujer, pero sí que está descrito, así que hay que tener mucho cuidado. Pero lo principal es la prevención. Si estamos actuando bien, podemos actuar más tranquilamente que si lo estamos haciendo mal y luego empiezan los problemas. Como decía ella, hay muchísima gente que está recurriendo a la píldora del día después como método anticonceptivo. No es un método anticonceptivo. La píldora del día después es algo para evitar un embarazo no deseado en una situación puntual, no algo a lo que recurro, he tenido un descuido, me he dejado llevar, una vez y otra vez a los 2 meses, y hay mucha gente que lo hace. ¿Queréis saber cuáles son los efectos secundarios en las Sí. Preguntad. Pues pensar, sabéis que a lo largo del ciclo una mujer tiene muchísimas alteraciones en la concentración de hormonas, de manera que en un momento del ciclo ovulas, en otro momento del ciclo tienes la regla. Pues pensar que esto es una concentración extra de hormonas que hace que todo tu cuerpo, todos los cambios hormonales que tú sientes durante una ovulación, durante una menstruación, pues se vean mucho más acentuados, náuseas, vómitos, alteraciones intestinales, muchísimas consecuencias. No es un método de anticoncepción y es un método que hay que tener muy en serio a la hora de decidir tomar esta precaución. Bueno, luego podéis ir preguntando. ¿Mucha información por ahora? ¿O cómo vamos? Bien, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir el ritmo. Ahora viene la parte más complicada, aunque no lo crean. Conocen a Catalina Fuster, psicóloga, coach, porque siempre está con nosotros. Buenas noches, Catalina. Buenas noches. Ahora vamos al tema difícil. ¿Cómo abordar estos temas en familia? Y creo que tú querías ponerlo un poco más complicado. ¿Sí? No lo sé. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Venga. ¿Vale? ¿Os apetece que hagamos un juego? Sí. ¿Sí? Vale. Una de las primeras cosas cuando hablamos de sexualidad, como nos ha dicho María José, es tener muy claro el lenguaje y es tener muy claro determinados conceptos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es jugar simplemente y hacer un juego aquí entre los que estamos. En esta bolsa hay unas bolitas blancas y en cada bolita hay una palabra, que es una palabra relacionada con el tema de hoy. Entonces, os vamos a pedir que alguno de vosotros saquéis la bolita y o bien digáis lo que creéis que significa esa palabra, a qué se refiere, o bien la utilicéis en una frase para comentar algo. ¿Os apetece? Venga, pues vamos allá. ¿Qué juega? Da igual, tú paseate yo por voy ahí. corriendo. Vamos a ver. Lee la palabra. Pene. Sí. Bueno, es un... Sí. Pues lo describimos. El pene es un órgano sexual masculino que interviene en la fecundación y en la concepción. Muy bien. Hablamos de pene, no hablamos de cosita. Por ejemplo, que es una de las palabras que a veces utilizamos cuando empezamos a hablar con los niños. ¿Os han hablado, chicos, alguna vez de la cosita? ¿Verdad que la cosita es una palabra que ya, como menos, da un cierto recelo? Porque si no me quiero referir al pene y hablo de la cosita, venga, vamos con otra palabra. ¿Con otra bolita? Siguiente. ¿Qué se anima? Vulva. Bueno, mira, vamos en orden. Vamos a ver. A ver. Pues frase. Sí. Por ejemplo. A ver, pues. Hoy. Sí, pero. A ver. Describirlo mejor. Esa soy yo con mis hijos. A ver, pues la parte externa del aparato femenino. Muy bien. Tenemos ahí la vulva, ¿vale? Y no el chichi, por ejemplo, que son palabras que también a veces utilizamos. Estamos tranquilamente pasando un rato un poco divertido, ¿vale? Y hablamos de la vulva, pues que es esa zona que a lo mejor a la niña le pica, alguna que otra vez, y le decimos esa palabra, ¿vale? Otra. Himen. El himen es una membrana que tienen las mujeres en la parte interna del aparato reproductor femenino y no todas las mujeres tienen por qué tenerlo ni se tienen por qué romper en la primera relación sexual. Muy bien, muchísimas gracias. El himen es esa membrana, como nos acaba de explicar fenomenalmente bien, que define ese concepto de virginidad a veces.
¿vale? Pero no necesariamente, como acabamos de ver. Venga, vamos con otra palabreja. ¿Podrías hablar? Venga, que no pasa nada, mira. Coito, venga. Pues mantener relaciones sexuales. Mantener relaciones sexuales. El coito, gracias, sería exactamente la penetración del pene en la vagina o en el ano, ¿vale? Eso sería lo que hace referencia a esa palabra. Bien, vamos con otra más. Ya, ¿no? Venga, la última, la última. ¿Quién? Uy, ¿nadie se anima? Ella. Venga, sí, y si no lo dejamos. Era simplemente por jugar un poco. Claro, sí. Glande. Vale. Pues es una parte del pene que está recubierta por el prepucio y sale al exterior. Y es la zona más sensible del pene. Efectivamente, ¿vale? Sería, muchas gracias. A ver, ya. Acabó el bingo. Bueno, hemos hecho un poco este juego porque realmente yo creo que una de las cosas importantes, como nos ha dicho antes María José, te devuelvo, Gemma, y me quedo quieta aquí. Una de las cosas importantes es cómo hablamos de sexo con nuestros hijos. Realmente con nuestros hijos yo creo que hay que empezar a hablar de sexo cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a ser capaces de pronunciar palabras. ¿Verdad que todos los que tenéis hijos les habéis enseñado jugando que esto es el ojo, esto es la oreja, esto es la nariz, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando llegamos a ciertas zonas del cuerpo nos paramos y empezamos a inventar nombres extraños, como los que decíamos antes. Los niños preguntan por su cuerpo. Los niños, desde muy pequeños, pues se tocan, ven al papá, ven a la mamá y empiezan a curiosear. Si nosotros aprovechamos ese momento de naturalidad, de tranquilidad, para empezar a hablar de ciertas cosas, probablemente estemos abriendo un camino que vaya a hacer que sea más fácil hablar de todas estas cuestiones con nuestros hijos, porque precisamente estaremos haciendo eso, fomentando la naturalidad y la confianza. Yo no sé si nos sentimos bien haciendo eso, si recurrimos a esas otras palabras. A ver, ¿alguien se atreve a comentar algo? O si no comentamos después. Ah, vale. No se preocupen, porque claro, también está el tema, ¿no?, de si no lo has hecho desde un principio, porque aquí hay delitos. Me encanta que en esta escuela de padres se hagan delitos tan pequeños aquí. Bueno, pues si no lo has hecho desde un principio, ¿hay preguntas? No es una pregunta, yo por ejemplo tengo... Espera, que voy. Ahora voy veloz. Yo me he adelantado, Gemma, perdona, ¿eh? Nada, yo tengo un niño de 13 años y la verdad es que me lo pone fácil. Porque me preguntan, me acribilla preguntas. Sin embargo, su hermana, que tiene 16, ella casi nunca me pregunta. Yo aprovecho cuando me pregunta el niño y ya pues voy metiendo toda la información, pero me pregunta más él que ella. Sí, muchas gracias. Continuamos. Precisamente con lo que comenta ahora la compañera, es importante también que tengamos en cuenta que la información no la tenemos que dar toda de golpe. La información hay que darla de manera progresiva. Si a cualquiera de nosotros nos cuentan muchas cosas de golpe, seguramente vamos a recordar una parte, pero no todo. Si, como decimos, se comienza a hablar desde que son pequeños y se va hablando ahora de una cosa y luego de otra, pues seguramente ellos irán asimilando toda esa información. Y también es cierto que según la edad de nuestros hijos van a necesitar saber unas cosas o saber otras. A veces la pregunta más temida es: papá, mamá, ¿cómo nacen los niños? A veces pues o bien el mayor cuando la mamá se queda embarazada de otro bebé, o a veces alguien de la familia, una vecina, quien sea. A veces eso es lo que desencadena esa pregunta. Y yo no sé si todavía hay quien recurre a la cigüeña, pero realmente sería poco aconsejable recurrir a la cigüeña. Y sí, valdría la pena pues adaptar según la edad que tenga nuestro hijo o nuestra hija y empezar pues a dar una parte de esa información, pero dejarlo ahí.
sabemos que los niños y las niñas suelen ser curiosos por naturaleza y seguramente volverá a preguntar y volverá sobre alguna de estas cuestiones.